Bueno, vamos a hacer ahora nuestro análisis técnico y fundamental. Comenzamos aquí con el sentimiento del mercado. Podemos notar que el sentimiento del mercado está siendo bastante ya pesimista. Estamos en miedo, ya salimos de la zona neutral. No, ciertamente no estamos en un miedo extremo, pero ya salimos de esa codicia que estábamos ya la última vez que nos vimos. La última vez que nos vimos estábamos en una codicia. Esto es con respecto al mercado retail para el análisis de los mercados de los inversionistas institucionales y el análisis de redes, el sentimiento también sigue siendo de miedo. Podemos notar ahí un 0,31. Mm, El mercado de las bolsas tradicionales también está en rojo. Vamos a refrescar aquí la página. Podemos notar que solo de las siete magníficas, Apple tuvo un rendimiento positivo al cierre del viernes de la semana pasada. El resto, las siete magníficas han estado reportando negativamente y eso evidentemente ha acompañado al precio también. Si tienen preguntas, me lo van haciendo aquí, que cuando pueda lo voy a ir contestando. El USD CAD lo vamos a analizar cuando entremos al análisis de Forex. Ok, el mercado de las altcoins está completamente en rojo. Podemos notar aquí que la semana fue bastante negativa para el mercado cripto. Podemos ver promedios de retrocesos de más del 20% en casi todas las altcoins importantes. Me están pidiendo el CAC CHF. Sí, vamos a conversar entonces del CAC CHF. Ok, tenemos aquí los ETF. Como podemos notar, el viernes hubo una salida negativa, producto, me imagino que de esa tasa de desempleo que sembró un poco la duda con respecto a una posible recesión del mercado. Pero tuvimos una semana realmente positiva, donde entró más dinero de lo que salió de los ETF. Los ETF no hay. ¿Qué quiere decir? Que los ETF están comprando esta caída. Lo están comprando. Debemos seguir nosotros también nuestro plan, seguir acumulando. De hecho, para los que no han comprado, yo esta semana voy a realizar el 2% de inversión semanal. ¿Por qué? Porque caímos por debajo de los $50,000. De los 60,000, perdón. Cada vez que caiga por debajo de los $60,000, que es el precio promedio de compra de los ETF, voy a duplicar. Si quieren, esperen siempre mi confirmación. Esta semana yo lo voy a hacer de esa manera. Ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Ok, ¿qué están haciendo las grandes ballenas? Y está bueno, esta no ha tenido ningún movimiento, pero esta que está acá, como que si leyera el futuro, realizó tres ventas la semana pasada. Mira, 680, 700 y 640, vendió en 64, en 68 y en 68 tres veces. Luego de eso cae llegó a 70,000, en 70,000 corrigió el mercado y empezó a comprar después de bajar de los 64,000. Fin, 63, 62, 61, 61. Vende antes de caer el mercado y comienza a comprar cuando cae el mercado. A esta mañana hay que seguirla porque realmente da buenos indicios de lo que puede estar ocurriendo. A corto plazo, no a largo plazo. Ella es más cortoplacista. Algo entiende, algo ve, pero alguna información maneja, pero los movimientos que hace realmente son muy certeros. La altcoin season, seguimos acá bueno, por debajo en una Bitcoin season. Eh, ¿Se puede comprar algo en este momento? Sí, evidentemente vas a comprar mucho mejor que hace un mes, que hace 2 meses, que hace 3 meses. Pero bueno, si ya tienes altcoin, debería ser un poquito más preciso a la hora de comprar nuevamente. Si no has comprado, considero que puedes comprar. No pasa nada. De todas maneras, es tu decisión, no es consejo de inversión. Ok. Bueno, entremos aquí a las posibilidades de subida de tasas y recortes o en su defecto de mantener tasas, ¿no? De la CME. Vemos aquí que el 18 de septiembre se daría la próxima reunión y hay algo importante, interesantísimo aquí, que tenemos prácticamente un 100% ya descontado de que va a haber recortes en septiembre. Y no solo es que hay un 100% de recortes, es que me aparece un 22% de probabilidades de que recorten 50 puntos básicos. No 25, 50 puntos básicos. Y esto es interesante porque el mercado se está ajustando a esta posibilidad. Y si yo muevo un poco más el mercado, fíjense que hoy estamos en la banda de 5,25 y a 0,5 a 5,50. Esta es la banda de hoy. Aquí me está dando
que prácticamente el 100%, estamos viendo aquí un 78, pero es que el 28 está en que no es que van a recortar 25, es que van a recortar 50, por lo tanto ya damos por 100% las posibilidades de que van a descontar. Ahora, aparece la opción de 50 puntos. ¿Cómo el mercado va a empezar a descontar 50 puntos? Por eso vemos que los mercados están corrigiendo. Si me voy a noviembre, el 7 de noviembre, que sería la siguiente reunión para decidir tipos, notamos que el 75% me dice que vamos a estar para noviembre con un recorte de la banda de 4,75 a 5. ¿Qué quiere decir? Que ya para allí, ya para noviembre hay 50 puntos de recorte. Puede ser que septiembre sean 25 y en noviembre sean los otros 25 que hacen los 50. O que en septiembre sean 50 de un solo golpe y en teoría en noviembre habría el 21% de probabilidades de que recorten otra vez 25. Entonces estaríamos hablando de 50, 21% de probabilidades que sean 25 en noviembre. Yo creo que van a ser 50 entre los 2 meses. No sé cómo lo vayan a ir haciendo, de todas maneras, eso lo va a ir determinando la situación geopolítica que estemos viviendo. Y para diciembre, fíjate cómo sube en diciembre. En diciembre aparece aquí el 66% de probabilidades de que los recortes van a llegar al 4,75. ¿Qué quiere decir? Que son 75 puntos básicos desde septiembre hasta diciembre. Van a ser o tres recortes de 25 cada uno o va a ser uno de 50 y uno de 25. Pero aquí me aparece aquí un 27% de probabilidad de que sean prácticamente 100 puntos de aquí, de septiembre a diciembre. Hay que estar muy pendiente porque estas posibilidades sí me van a mover bastante el mercado. Y durante todo el año que viene, el reajuste de recorte es increíble, porque podemos notar que para septiembre del 2025 las probabilidades más altas están en que las tasas de interés estén en 3,50, 200 puntos básicos. 200 puntos básicos durante todo el año que viene puede hacer que el mercado confirme un bull market, si eso llega así, porque sería más barato en los préstamos y habría mucha más inyección de capital a los diferentes mercados. Hay que ir leyendo esto con mucho cuidado. Por eso, si hablamos de recesión, yo no me es que no veo mucha compatibilidad entre una posible recesión en este momento que se vienen las elecciones en noviembre y el primer año de mandato de Trump. En potencial Trump, porque Trump en este momento sigue liderando por encima de Kamala Harris, a menos que pase algo interno en los Estados Unidos que cambie un poco esa tendencia. Por el momento, las tendencias dan como presidente al señor Trump. No está escrito, todo puede cambiar, pero no creo que en el primer año de Trump no exista estímulo dentro de la economía. De todas maneras, bueno, todo puede ir cambiando y recuerden que nada está escrito en piedra. Fíjense aquí cómo la liquidez del mundo de dólares está creciendo. Aquí notamos la caída que hubo después de la subida de tasas de interés. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que veamos cómo pareciera que aquí tocamos el piso y está comenzando levemente una tendencia alcista. La liquidez está mejorando. No solamente la liquidez, el balance de los activos de la Reserva Federal también. La Reserva Federal ha comenzado a comprar activos. Fíjense, tocamos piso aquí en el tercer cuarto cuatrimestre del año pasado y comenzó a crecer el balance de activos que tiene la Fed. Todo esto es dinero fresco a la economía. El dinero fresco a la economía termina en los mercados financieros. Entonces tengo ese fundamental que me dice, ya va, no estoy entendiendo cómo vamos a entrar en recesión si todavía hay liquidez en los mercados y están inyectando más liquidez. Claro, un reporte de la tasa de desempleo puede ser sencillamente producto de mantener tanto tiempo las tasas de interés altas. Ahora, sí puede eso ocasionar una recesión, sí. Ahora, la Reserva Federal tiene que reducir tasas de interés rápidamente para que eso no se convierta en una recesión profunda. Aquí podemos notar cómo Estados Unidos superó los 35 trillion dólares o 35 billones de dólares en deuda en español.
Y vemos aquí cómo sube también la liquidez. No para de subir. Está ingresando dinero a la economía. ¿Mm? Ok. Veamos aquí algunos indicadores que les quería mostrar. Vamos a entrar al de hash. Quiero entrar al de hash. Esta es la potencia de hash que tiene en este momento la red de Bitcoin. Podemos notar que ya venía creciendo y aquí se acumuló. Ahí ha estado comenzando a acumular igual que el precio. Ojo, no ha retrocedido. No ha retrocedido y eso es un buen síntoma. En cualquier momento esa potencia de hash sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Qué es lo que eso ayudaría significativamente al precio de Bitcoin? Ok. Bueno, vamos ahora a entrar a nuestro análisis técnico. Rápidamente vamos a entrar aquí por las bolsas tradicionales y tenemos, primero empezamos con el Nasdaq. Fíjense que el Nasdaq ha hecho una corrección del 12, vamos a permitir del 12,14%, ¿no? 12,14%. Estamos dentro de un nuevo ciclo. Fíjense el ciclo anterior, ¿no? El ciclo anterior inició con el cisne negro este que está acá. Ve, allá va. Con este cisne negro que está acá, ¿verdad? Después una corrección del 32,05%, ¿no? Una corrección brutal para los mercados financieros. Normalmente los inicios de ciclos comienzan después de una corrección profunda como esa, ¿no? Vino la inyección de liquidez, la bajada de tasas y creció. Llegamos a máximo. ¿Cuándo llegamos a máximo? Cuando en este momento se da el anuncio de subida de tasas. El anuncio de subida de tasas hizo que esta corrección ocurriera y fue de alrededor de un 37,83% que dio inicio a un nuevo ciclo. Comenzó aquí y hemos tenido ya una, dos, tres correcciones importantes dentro de ese ciclo, ¿no? Siempre hay correcciones dentro de los ciclos alcistas. Llegamos a este máximo histórico que está aquí. Ahora, aquí aquí hubo, si bien es cierto, perdón, el anuncio, y creo que esto lo puse mal, aquí el anuncio de subida de tasas es aquí arriba, obviamente. Y aquí lo que hubo fue el pivot de la Fed. Aquí hubo un pivot. Aquí hubo un pivot, vamos a escribirlo de una vez. Pivot. Con el pivot de la Fed. ¿Cómo es ese pivot de la Fed? El pivot de la Fed se dio cuando no fue que empezaron a bajar tasas. Lo que pasa es que el pivot de la Fed tiene varias fases. La fase 1 de el pivot de la Fed es cuando pongámonos un poquito, hagamos un poco memoria. La Fed comenzó subiendo 25 puntos, después 50 puntos, llegó a subir 75 puntos, 75 puntos. La fase 1 del pivot es cuando ellos disminuyen la velocidad de subida de tasas. Bajamos de 75 puntos a 50 y después a 25. Ahí se confirma la fase 1 del pivot. La fase 2 del pivot es cuando dejan de subir. Llegamos a 5,55, ahí dejaron de subir. Y la fase 3 del pivot, ¿ah?, es cuando ya empiezan a disminuir, que en teoría va a ser en septiembre, que sería ya al fin. Ya, en teoría se confirmó. Pero ya se puede leer como fase del pivot de la Fed, se volvió a borrar, la disminución no, la disminución no, el desaceleramiento en el aumento de la tasa de interés. Eso fue lo que hizo que el mercado se recuperara. También contribuyó a esto la inyección de liquidez porque recuerden que la deuda, el techo de la deuda de los Estados Unidos el año pasado, en mayo, se retiró el techo. Y en ese momento le dieron prácticamente cancha libre al gobierno para que el Tesoro emitiera cuanto bono quisiera, porque ya no hay techo de la deuda. Estaba suspendido por unos años. Creo que eran de 2 años, creo que eran 2 años, va uno, falta otro más. Y después va a haber otro conflicto entre demócratas y republicanos para decidir el techo de la deuda. Ahí el mercado agarra un poquito de miedo, hay que entender. Ese es el próximo conflicto que vamos a tener más adelante. Ok, en este momento llegamos aquí, hay una corrección. No quiere decir que sea una corrección profunda, no sé, no quiere decir. ¿Por qué? Porque tenemos a la vista la posibilidad de recortes de 50 puntos en septiembre. Entonces,
Eso puede seguir y estirar un poco más el ciclo hasta el año que viene. ¿Cuánto puede durar un ciclo alcista? Bueno, fíjense, el ciclo anterior tuvimos unos 600, más de 600 días, casi 2 años. ¿Cuánto llevamos actualmente? Vamos a ver. Tenemos aproximadamente unos 638 días. Tenemos más días. Entonces, la probabilidad de que esta sea una corrección profunda en tiempos está. En fundamentales hay ciertas cosas que deben ocurrir. Hay algo que sí quiero que entiendan. Cuando recorten tasas en septiembre, el mercado va a corregir, porque siempre pasa lo mismo. Y es sencillamente una transacción que se hace. Es una transacción que se hace para cobertura prácticamente. Sale dinero de los mercados, se refugia un rato en bonos para obtener créditos y después ese crédito regresa a los mercados. Entonces, ahí hay un periodo de 1 o 2 meses en el que el mercado puede corregir. Cuidado y sí. De aquí a septiembre, esto puede ser que suba un poquito. Llegamos a septiembre y corrige y ahí podríamos tener una corrección de un 20% que puede dar inicio a un nuevo ciclo económico. Hay que estar muy pendiente, ¿no? De eso. Yo creo que cuando bajen tasas puede hacer ese movimiento. Sale dinero a los mercados para comprar bonos, colocarlos como coberturas y pedir créditos. Y ese crédito regresa nuevamente a los mercados. ¿Por qué? Porque es más barato pedir crédito. Yo prefiero comprar los bonos viejos recuerden que los bonos tienen periodos de vencimiento. Si yo tengo un bono ahorita del 5,5% que se vence en 2 años, yo estoy comprando ese bono para que cuando bajen las tasas de interés ponerlos de cobertura y de esa manera me den un crédito. Así más o menos funciona. Ok, veamos aquí el índice de volatilidad de S&P 500. Bueno, estábamos en una zona de complacencia. Todo cuando el índice está aquí, los mercados despegan, pero salimos. Fíjense esta mecha que está aquí. Cuando entramos aquí hay correcciones importantes de un 30% y cuando entramos aquí estamos en recesión. No hay manera, ¿no? Eh, Fijémonos cuando llegamos. Fíjense cuando llegamos aquí a pánico. Cuando llegamos a pánico, fecha, marzo del 2020. ¿Qué ocurrió? Ya vimos lo que ocurrió, la enfermedad. ¿Cuál fue la antepenúltima vez que llegamos allí? Tendríamos que trasladarnos hasta el 2008. ¿Qué ocurrió en el 2008? Crisis financiera mundial. Si nosotros llegamos aquí, a esa zona que estamos viendo, a que yo tengo aquí marcada como zona de pánico, podríamos decir que estamos en una recesión. Mientras tanto, son zonas de miedo, correcciones regulares que hace el mercado para aliviar una tendencia alcista, porque no puede crecer infinitamente al infinito y más allá. Ok, vámonos, vamos a entrar al Forex, que era lo que me estaban pidiendo. Bueno, tenemos aquí fíjense, voy primero con lo anárquico que está el mercado y por eso les hay que tener cuidado con agosto, porque no cumple nada. O sea, aquí el fundamental y el técnico desaparece durante un mes y hay que tener mucho cuidado. Ok, el euro dólar está subiendo. No hubo bajada de tipos, hay conflicto en el Medio Oriente, hay posibilidad miedo de recesión. Todo eso a mí me hace ver de que el dólar se tiene que fortalecer porque va a haber salida de dinero de los mercados y se va a refugiar en dólar. Pero el euro dólar está subiendo. ¿Por qué, Nelson? Fija, primer punto anárquico. Entonces eso quiere decir que el dólar se está debilitando, ¿verdad? Digamos que, bueno, te equivocaste en el análisis, no es así. El dólar se está debilitando. Vámonos con el USDK. Pero el USDK está subiendo. Ah, entonces el canadiense es el que se está debilitando. Sí, sí, eso. Claro, puede ser que el dólar se debilite, pero el canadiense se debilita más. Ah, ok. Entonces vámonos con el AUDK. Pero el AUDK está bajando. Entonces, si el dólar canadiense se está debilitando mucho más, ¿por qué está bajando? Esto es anarquía. Los institucionales no están. No hay dinero ahorita de los bancos en los mercados de Forex. Cuando regresen los institucionales de vacaciones, esto se restituye. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Ok, con respecto al USDK que me estaban preguntando. El USDK que está en unas zonas muy importantes. De perder esta zona puede haber un rally importante al sí, que se puede poner todo en orden en septiembre, cuando termine este mes de anarquía en los mercados. En el pasado tengo esta zona que está aquí arriba,
que podría darle estabilidad al mercado, pero para que llegue allá estaríamos hablando de unos 460 pics aproximadamente. Por eso tus cálculos tienen que estar considerando un movimiento como ese. Ahora, puede ser que vuelva a ocurrir lo mismo, lo último que ha pasado, una, dos, tres, cuatro veces, y que esta zona sirva para rebote. Puede pasar. De hecho, las probabilidades son altas, pero tienen que considerar de que si no llega a pasar eso, tienen que tener la holgura para llegar hasta allá. Ok, vámonos ahora con el CAC CHF en el cual no soy portador de buenas noticias. Mira, este es el CAC CHF. CAC CHF está ahorita en una tierra de nadie. Técnicamente no tengo nada que decir porque no existe técnicamente algo que me haga estimar hacia dónde puede ir, dónde puede frenar, dónde puede rebotar, porque no existe zonas de liquidez, está en mínimos históricos. Así que cada pix que baje es algo inexplorado. Lo que te puedo decir es que cuando hay miedo de recesión y hay conflictos bélicos potenciales en el mundo, el franco suizo, como el oro, se fortalece. Entonces, ¿qué te está diciendo el movimiento este? Que los grandes inversionistas se están refugiando en el franco suizo para no sufrir la caída de los mercados. El franco suizo es una de las monedas, creería que es la moneda más fuerte del mundo, en el cual los grandes inversionistas utilizan como refugio ante la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, no soy portador de buenas noticias, porque para que esto no siga cayendo, tendríamos que tendríamos que tener una solución en el Medio Oriente que no lleve a una guerra y tendríamos que descartar una recesión que a mi criterio es un miedo innecesario para este y próximo año porque veo fundamentales de inyección de liquidez, bajada de tipos que no van de la mano con una recesión. Final del 2025, principio del 2026, por haber, sí, podría ser, porque si se dispara la inflación, que es lo que yo creo que puede pasar otra vez el año que viene, podrían ser un poco más rígidos a la hora de subir tasas de interés y podríamos entrar en una recesión. Por el momento no lo veo de esa manera. Entonces, creo que ahí está complicado la situación.